El 12 de febrero de 1993, la policía encontró el cuerpo de una joven en las inmediaciones del Parque Roosevelt, en el departamento de Canelones, en la región de San José de Carrasco, en Uruguay. La necropsia arrojó que había perecido por estrangulamiento. Esto resultó sumamente llamativo, ya que de esa misma forma habían fallecido 2 chicas más durante el año anterior. Esta no era la única coincidencia. Las 3 jóvenes vivían en el mismo barrio, se movían en el mismo ambiente y ninguna había sido abusada. Todo parecía indicar que se trataba de un asesino en serie. La policía tenía una misión importante: devolverle a una de las capitales más seguras de América Latina la tranquilidad. El criminalista nocturno. Pablo José Goncalves Gallareta nació el 6 de marzo de 1970 en el municipio de Bilbao, España. Su padre, Hamlet Goncalves, se encontraba cumpliendo funciones diplomáticas representando a Uruguay en el país europeo, y su madre, Reina Gallareta, lo acompañaba. Su niñez y adolescencia transcurrieron sin complicaciones, con todos los lujos que implicaba pertenecer a la clase alta. Cuando Pablo cumplió 9 años, la familia regresó a Carrasco, el barrio ubicado en Montevideo, Uruguay, del que el matrimonio era oriundo. En dicho país, Pablo ingresó en el colegio Estela Maris y más tarde cursó sus estudios secundarios en el Liceo Público número 15. Quienes lo conocían destacaban sus buenas calificaciones, pero señalaban que era un poco retraído y que no tenía muchos amigos. Sin embargo, nada indicaba que el chico estuviera fuera de la norma. Algo que aportaba a esta dificultad era el hecho de que Pablo pasaba gran parte del tiempo fuera de Uruguay. Su padre debía viajar constantemente para llevar a cabo sus labores diplomáticas, y él lo acompañaba. Así conoció diversos países como Suecia, Brasil, Paraguay y Perú. Al cumplir la mayoría de edad, Pablo empezó a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Mientras tanto, se codeaba con lo más alto de la sociedad montevideana, aunque seguían sin establecer muchos vínculos cercanos. En 1991, cuando tenía ya 21 años, Pablo residía en un hermoso chalet de Carrasco, en cuyo patio tenía instalado un taller de reparaciones de ciclomotores. Si bien en ese momento se encontraba saliendo con una chica, cuyo nombre no trascendió, a los pocos meses empezando el año se separaron, y fue justo cuando ocurrió el primer indicio de que Pablo quizás no era un sujeto tan normal. Ese mismo año, una mujer se presentó ante la comisaría de Carrasco para denunciar un hecho terrible. Lo único que se supo de ella fue que sus iniciales eran VG, que trabajaba de enfermera en una mutua médica y que tenía 28 años. Relató que mientras se encontraba en el barrio de Malvin, un joven llamado Pablo se había ofrecido acercarla a su trabajo en coche, y como ese día era feriado y no había transporte público, ella aceptó la invitación. Pero una vez dentro del vehículo, ese la amenazó con un revólver y la amarró al asiento del acompañante por medio de unas esposas. Acto seguido, la agredió íntimamente. Terminado el terrible acto, ella pudo escapar, llevando consigo el documento de identidad de su agresor. Cuando los agentes vieron la cédula, notaron que se trataba del mismísimo Pablo Goncalves, hijo del reconocido diplomático. Una vez arrestado, este aceptó haber mantenido intimidad con la mujer, pero aseguró que todo había sido consensuado. Espetó que quizás ella se había arrepentido y por eso lo había denunciado, además de decir que le robó la billetera con su documento. La única forma de arrestar a Pablo era encontrar las supuestas esposas con las que había amarrado a la mujer, pero esto nunca sucedió. Sin pruebas para respaldar la declaración, el joven recuperó su libertad. El caso no llegó ni siquiera a los tribunales, y las autoridades decidieron cerrar el asunto. Sin embargo, la policía creía que este chico tenía algo extraño, y no estaban tan equivocados. Muy poco tiempo después, Pablo decidió liberar sus más oscuros instintos. Ana Luisa Miller Sichero tenía 26 años. Era licenciada en Historia y trabajaba como docente de esta materia. Además,
Era la hermana mayor de Patricia Miller, que por ese entonces era considerada la mejor tenista uruguaya. Ana Luisa salió para despedir el año 1991 junto a su prometido, el ingeniero Hugo Zapelli, a un restaurante. Luego, ambos se trasladaron hacia una fiesta privada en el Club Old Christians. Por último, pasaron un rato en la vivienda del joven. Ya en la madrugada, Ana Luisa se retiró en dirección a su casa, pero nunca llegó a destino. El 1 de enero de 1992 por la mañana, pocas horas después de despedirse de Zapelli, su auto fue encontrado cerca del lawn tennis del Parque Carrasco. A partir de entonces, los policías comenzaron a buscar desesperadamente a la joven. Esa misma tarde, hallaron su cuerpo sin vida, a pocos metros de la prefectura del balneario Lomas de Solimar, entre las dunas. El cuerpo estaba sobre la arena, y los agentes pudieron notar que tanto la postura como el lugar demostraban que había sido arrojado desde la altura y que el asesino apenas lo acomodó, es decir, no había querido enterrarlo. Estaba orgulloso de sus terribles actos y quería que todos lo supieran. La necropsia arrojó que Ana Luisa había sido asfixiada, además de haber recibido varios golpes en el rostro. La policía no tardó en sospechar de Zapelli, ya que todo parecía indicar que fue la última persona en verla con vida, o al menos eso creían. El hombre afirmó que era inocente y aceptó someterse a la prueba del polígrafo, la cual probó que decía la verdad. Sin evidencias en su contra, los agentes lo dejaron en libertad. Los detectives solo contaban con un dato sobre los hechos, además de los estudios forenses, que la persona que asesinó a Ana Luisa la había trasladado hacia la playa de Solimar en su propio automóvil. Sin embargo, pasaron por alto un dato sumamente importante. El vehículo había sido abandonado a tan solo una cuadra del domicilio de Pablo Goncalves. No se les ocurrió pensar que el joven acusado de abuso, pero liberado, podía tener algo que ver con el caso. El 16 de julio de 1992, Amblet Goncalves falleció y dejó una gran herida en el corazón de su hijo. Durante los siguientes meses, Pablo tuvo problemas para enfocarse en sus estudios de economía. Los docentes notaron que su alto rendimiento curricular ya no era el mismo, pero no se preocuparon demasiado. Todo se explicaba con la reciente pérdida. El 20 de septiembre de 1992, el joven salió a bailar a la discoteca England, ubicada en Carrasco. Allí conoció a una chica de 16 años, llamada Andrea Castro Pena. Luego de hablar durante algunos minutos, Pablo le ofreció ir con él a dar unas vueltas en su automóvil. Nadie volvió a saber de ella, hasta que 3 semanas después de aquella noche, el 11 de octubre, la policía encontró su cuerpo en la playa Mansa, ubicada en Punta del Este, a 120 kilómetros de Montevideo. Él mismo estaba sobre la arena, dentro de una precaria tumba que el presunto asesino habría acabado con sus propias manos. Sin embargo, lo más llamativo era que la mujer tenía anudada una corbata blanca y verde. Los estudios revelaron que Andrea había fallecido por asfixia. Los agentes no tardaron en notar que en muy pocos meses habían ocurrido 2 fatídicos asesinatos en zonas muy cercanas. Se plantearon una posibilidad insólita, que por primera vez hubiera un asesino en serie en Uruguay, pero aún no tenían los medios para comprobarlo. Debían esperar a que volviera a atacar. María Victoria Williams era una joven de 22 años que había nacido en el interior del país, pero que se había mudado a Montevideo para perseguir su sueño de convertirse en periodista. Luego de estudiar, logró y se quedó a vivir allí para desempeñar su profesión, lejos de su familia y de su lugar de origen. La joven recorría todos los días el tramo entre la casa de su tía, en Carrasco, y la parada entre las calles Lieja y Arocena. Lo hacía para esperar el colectivo 108, que la llevaba a su trabajo, que quedaba en Cordón, un barrio ubicado a 11 kilómetros. Su rutina era siempre la misma. Al mediodía llamaba a su tía para avisarle que había llegado bien, pero el 8 de febrero de 1993, algo sucedió. La mujer se extrañó cuando llegó la hora del almuerzo y notó que su sobrina no la había llamado. La mujer, sumamente preocupada, alertó de lo ocurrido al resto de su familia. Luego se comunicó con la empresa donde María Victoria trabajaba. En ese momento, le dijeron lo último que quería escuchar, que su sobrina jamás había llegado al trabajo.
La noticia de la desaparición corrió como la pólvora, y los vecinos no tardaron en organizar varias búsquedas por el barrio de Carrasco. Entre las decenas de personas que decían querer encontrar a la joven con vida, se hallaba nada más ni nada menos que Pablo. Si bien la policía también la buscó incansablemente, el 12 de febrero de ese año la hallaron sin vida. Su cuerpo estaba en el Parque Roosevelt, en el departamento de Canelones. La necropsia mostró que pereció por estrangulamiento. Era la tercera mujer asesinada en las inmediaciones de Carrasco, con el mismo modus operandi, en un lapso relativamente corto de tiempo. La noticia no solo conmocionó al país, sino al mundo entero. Uruguay tenía a su primer asesino en serie. El año 1993 había empezado de la peor forma, con un criminal suelto y con cero pruebas para empezar a buscarlo. La policía interrogó a cientos de personas, sin resultados. Los familiares de Ana Luisa, Andrea y María Victoria comenzaron a cuestionar a los investigadores. No entendían cómo no tenían ni siquiera un sospechoso. O al menos así fue, hasta que el caso dio un giro de 180 grados. Un amigo de Pablo, cuyo nombre no trascendió, se acercó a la comisaría para entregar algo. Se trataba de unas esposas que éste le había dado. Pensó que podrían significar más. Al recibirlas, los investigadores recordaron la denuncia hecha en 1991 y comenzaron a unir los puntos. La mujer había dicho que Pablo la había abusado, inmovilizándola con unas esposas, por lo que por lo menos este testimonio podría ser cierto. A esto se sumaba el hecho de que el joven vivía cerca de donde se habían cometido los 3 asesinatos. Incluso era vecino de María Victoria, y su casa estaba muy cerca de donde se encontró el auto abandonado de Ana Luisa. Por último, todos quienes lo conocían lo describían como una persona solitaria e incluso antisocial, características que pueden coincidir con las de un asesino en serie. Gracias a que la denuncia radicada 2 años atrás había quedado archivada, los agentes pudieron armar un caso contra Pablo y sin pensarlo 2 veces, decidieron actuar. Fueron a buscarlo a su casa, pero el joven no se hallaba allí. Todo indicaba que se había dado a la fuga. El 22 de febrero de 1993, 4 policías de la comisaría 14A de Montevideo lo detuvieron en un ómnibus en el municipio uruguayo Chuy, que limita con Brasil. El joven tenía un ticket para ir a San Pablo y volvía de Porto Alegre, donde vivían sus 2 medios hermanos. Su idea era radicarse en Brasil e instalar allí una estación de servicio u otro negocio, pero la policía apareció en el momento justo. Rápidamente fue conducido a la jefatura de Montevideo, donde decidió hacer lo impensado, confesar sus actos. Contó que conocía a María Victoria, del vecindario en el que vivía, y que había intentado conquistarla en varias ocasiones sin éxito. La mañana del 8 de febrero de 1993, vio desde su ventana a la joven esperando el ómnibus y sintió que era el momento de actuar. Fingió que su abuela estaba sufriendo un infarto y le pidió que entrara en la vivienda para ayudarlo. Al principio, María Victoria se resistió, argumentando que llegaría tarde al trabajo, aunque la pena la invadió, y terminó aceptando. Una vez dentro, Pablo le dijo que la anciana estaba en el piso de arriba y le pidió que llamase a emergencias mientras él la cuidaba. Acto seguido, fingió subir las escaleras y cuando la joven estaba por hacer el llamado, la atacó por la espalda, le puso un pañuelo con alcohol y éter en la nariz y le ató una bolsa de nylon en la cabeza. Luego de forcejear durante algunos segundos, la asfixió con una corbata, su sello personal. Al terminar de cometer el terrible acto, el muchacho escondió el cuerpo detrás del sillón de la sala, tomó las pertenencias de la joven y las quemó. Después fue a la cocina y tomó un vaso de refresco, como si nada hubiera sucedido. El resto del día transcurrió en total normalidad. Pablo compró repuestos para el auto, se encontró con unas chicas con las que había bailado la noche anterior, volvió a su casa, durmió y se despertó al mediodía, reparó una moto, arregló otras cosas y recién ahí resolvió qué hacer con el cuerpo de la mujer. Lo puso en su automóvil y condujo hasta el Parque Roosevelt, donde lo abandonó. Al día siguiente, se dirigió a un basural cerca del hipódromo de Maroñas para arrojar las pertenencias quemadas de María Victoria.
Los policías se desplazaron hasta este lugar para ver si podían encontrar alguna prueba, y lo hicieron. En el recipiente donde Pablo había dejado los objetos, hallaron los restos de un monedero y una libreta que la familia de la chica confirmó que le pertenecía. Rápidamente se elevó una orden judicial y se llevó a cabo el allanamiento de la vivienda del sospechoso. Allí, los agentes encontraron una fotografía de Pablo cuando era chico, portando una corbata blanca y verde, idéntica a la que había aparecido anudada en el cuello de Andrea. Siguieron indagando y pudieron hallar 2 prendas más de igual corte y similares colores. Todas componían una colección expedida por una fábrica inglesa cerrada 30 años atrás, que se vendían en conjuntos de 3. La cuenta era muy simple, faltaba la que Pablo dejó junto al cuerpo de su segunda víctima. Además, los investigadores pudieron comprobar que esta colección de corbatas pertenecían originalmente a Hamlet Goncalves. Por último, encontraron un arma, que podría ser con la que amenazó a la mujer en 1991, y un frasco de éter, coincidente con su relato de cómo asesinó a María Victoria. Esto fue lo que la fiscalía necesitaba para acusar a Pablo por los 3 asesinatos y el abuso. Durante el siguiente interrogatorio, el joven admitió también haber asesinado a Andrea. Dijo que habían salido juntos del boliche England, en Carrasco, y que fueron a tomar cerveza a su auto. Luego, se dirigieron hacia la playa, donde comenzaron a discutir. Ella se bajó del vehículo y él la quiso llevar a la fuerza, apretándole el cuello hasta quitarle la vida. Finalmente, habría arrojado sus pertenencias, como una libreta de notas, en el mismo baldío ubicado en el barrio Maroñas, donde dejó las de María Victoria. Esto comprobaba que el asesino, al cual los medios ya nombraban como el psicópata de Carrasco, utilizaba siempre el mismo modus operandi: hacer que sus víctimas estuvieran solas con él, bajo falsas promesas y asfixiarlas. Una vez que fue trasladado a prisión preventiva, Pablo cambió completamente su postura. Indicó que había confesado los crímenes bajo tortura e interpuso una queja ante la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos. En una carta, relató que no tenía nada que ver con el fallecimiento de Ana Luisa y que los policías le habían dicho exactamente qué detalles del caso decir para ser acusado. Esto concernó a las autoridades, que comenzaron a rastrillar la bahía montevideana en busca de una serie de pruebas que supuestamente Pablo había arrojado al agua. Aunque no pudieron encontrar nada, permaneció preso porque la justicia consideró que su relato inicial y las pruebas halladas en el basurero eran suficientes para acusarlo. Además, Pablo había dado detalles demasiado específicos de los hechos, cosas que solo el asesino podría saber. Por ejemplo, le dijeron que maniobrara el automóvil de Ana Luisa, como lo hizo cuando llevó su cuerpo al balneario Lomas de Solimar, y lo hizo a la perfección. Finalmente su pedido fue desestimado. El organismo le dio la razón al Estado uruguayo, que al contestar la demanda, sostuvo que los procedimientos policiales y judiciales fueron totalmente legales. El 1 de septiembre de 1993, Pablo fue procesado por el asesinato de Ana Luisa Miller y condenado por la justicia de Pando por asesinato. El 9 de febrero de 1996, fue condenado por los asesinatos de Andrea Castropena y María Victoria Williams, también por ultraje público al pudor, abuso y privación de la libertad de la enfermera VG. La sentencia fue 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Tras las rejas, Pablo tuvo una estadía por demás particular. La interna de la cárcel lo acusaba de manejar a los presos a su conveniencia, hasta que quedó en evidencia y lo hicieron blanco de un ajuste de cuentas. El 6 de marzo de 1999 fue atacado por 2 reclusos que le asestaron 26 puñaladas. El 19 de ese mes, Pablo salió de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Maciel y fue trasladado hacia la cárcel central, ubicada dentro de la Jefatura de Policía de Montevideo. El 7 de julio de 2005, contrajo matrimonio en el recinto de la prisión con una mujer llamada Alejandra Prego, a quien conocía desde antes de su condena. Poco después tuvieron una hija. Luego, el recinto cerró y el hombre terminó en la cárcel de Campanero, una penitenciaría de mínima seguridad.
ubicada a 3 kilómetros de Minas. Durante los siguientes años, fue un preso modelo, estudió Derecho, Economía y enseñó inglés a otros reclusos. En 2012, su equipo de abogados solicitó su libertad anticipada, pero los jueces se la denegaron. Pablo continuó pagando su pena en Campanero y en 2014 consiguió que le otorgaran salidas transitorias. En 2015 se separó de Alejandra mientras aguardaba su tan ansiada libertad. Finalmente, después de tanto desearlo, la suerte tocó su celda. El 23 de junio de 2016, Pablo, de 46 años, fue favorecido bajo el cómputo de 2x1, una reducción de condena acordada a todos los presos que trabajan o estudian y tienen buena conducta. Así logró salir en libertad, habiendo estado preso durante 23 años, 4 meses y 3 días, de los 30 que se le habían impuesto. El día de su liberación, el caso volvió a estar en boca de todos los ciudadanos y atrajo una gran cobertura mediática. Se realizaron breves reportajes desde la penitenciaría de Campanero, así como también extensas entrevistas a criminólogos, psiquiatras y abogados penalistas. Cuestionado por la liberación del único asesino serial de la historia de Uruguay, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, dijo al medio El Observador que Pablo había cumplido su condena y que no había nada más que hacer al respecto. Por otro lado, el abogado y criminólogo argentino, Claudio Estampalija, director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano, de Buenos Aires, indicó al mismo medio que las estadísticas internacionales demuestran que en los casos de asesinos múltiples es prácticamente imposible la reincidencia en sociedad. Estaba seguro que una vez que estuviera en las calles, Pablo volvería a cometer fechorías, y tenía algo de razón. Durante los siguientes años, Pablo se mudó a Paraguay, donde también tuvo problemas con la ley, aunque no por hechos tan graves como por los que fue condenado. En 2017, fue capturado en ese país con un arma de 9 milímetros, lo que está prohibido por la ley paraguaya. Además, le confiscaron 21 cartuchos, 9.1 gramos de cocaína y un celular. El 14 de junio, fue condenado por portación de armas y posesión de sustancias, y trasladado a la cárcel regional de Coronel Oviedo. Salió en 2019, y en noviembre de 2023 volvió a Uruguay, ingresando por el puente de Salto Grande, que une las ciudades de Concordia y Salto. Sin embargo, allí no causó ningún problema, o al menos eso parecía. El 17 de marzo de 2024, la Seccional 14 de Policía de Montevideo recibió una denuncia de una mujer que dijo haber sido abordada por Pablo durante la tarde, en el barrio de Carrasco. Supuestamente, este hombre se habría acercado a su vehículo y le habría dicho que era el famoso asesino en serie y que no había actuado solo en los casos, cosa que encendió todas las alarmas. El ministro del Interior no tardó en corroborar que Pablo estaba viviendo nuevamente en territorio uruguayo. Luego, los agentes obtuvieron la grabación de una cámara de videovigilancia de la zona donde la mujer había sufrido el encuentro. En las imágenes se podía ver a un sujeto que se trasladaba en una camioneta Jeep. Al dar con su identidad, supieron que se trataba de un hombre que no era Pablo, de 45 años. Tenía un antecedente por violencia doméstica y 9 por desacato. Al ser interrogado, este sujeto admitió haberse movido por Carrasco en las fechas en que los investigadores le indicaron, pero negó la versión de la denunciante y aseguró que no tiene ningún vínculo con el famoso asesino en serie. Pero la semilla ya estaba plantada. Una mujer señaló en un audio de WhatsApp que se volvió viral que había visto a Pablo Goncalves en Maldonado, circulando en un auto blanco. Además, una persona que paseaba a su perro aseguró que lo vio en un vehículo del mismo color paseando por el puerto de Punta del Este. Después de que estos mensajes llegaron a los medios, la jefatura de policía de Maldonado tuvo que salir a aclarar que no se habían presentado denuncias por los supuestos episodios. Mencionó, al fin y al cabo, Pablo cumplió su sentencia y tiene todo el derecho del mundo de moverse por Uruguay. El debate está en si las autoridades hicieron bien en liberarlo o no. Consultado por El Observador, el criminólogo Germán Aller aseguró que no se pueden aplicar sanciones cuando ya se cumplió la pena. Dijo que no era problema del juez, ni del fiscal ni de la policía, hasta que el asesino hiciera algo.
Desde entonces, la pregunta que está en boca de todos los uruguayos es: ¿volverá a atacar el psicópata de Carrasco? Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.